Éxodo capítulo 12 y versículo 21. Mi amigo y mi amiga, estamos en la fe en esta campaña, podemos decir. Porque en el pasado, cuando el pueblo se unía, ellos salían en campaña, como el rey David salía en campaña junto con su ejército a conquistar las tierras que el Dios Todopoderoso enviaba. Entonces, amigo, amiga, esta campaña del fuego de Dios, del monte Sinaí, de subir el monte Sinaí, de subir al altar para hablar con Dios y llenarnos de ese fuego, de ese espíritu, es justamente para que el pueblo se reavive, para que el pueblo, él tome coraje, tome valentía del Espíritu de Dios para poder alcanzar la liberación de sus problemas. Y en esta campaña de fe, nosotros vamos para donde Dios nos manda. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y fíjese que en Éxodo, en el libro de Éxodo, vemos que el Señor, Él se aparece a Moisés, Él elige el profeta, Él elige al pueblo. Él elige a quien salvar, a quien liberar, a quien prosperar. Y esta nación que yo mismo considero una nación en rehabilitación espiritual, en esta fe online, esta nación ha sido elegida por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Y usted que me oye, usted también tiene que creer esto, para que creyendo de esta forma, entonces usted pueda obedecerlo y usted pueda alcanzar la victoria que hasta mismo Él promete. Él está prometiendo. Dios, Él te elige, Dios, Él te conduce, ¿eh? El Espíritu Santo, Él te conduce, Él te guía, Él te enseña, Él te pone palabras, Él te muestra, Él te da coraje, Él te da la fe. Él invierte todo en sus elegidos. Y usted tiene que creer que es un elegido, una elegida de Dios. Porque ¿de qué serviría a usted la información? ¿De qué sirve para usted estar bien informado sobre todo lo que aconteció en el Éxodo, en el desierto, en la tierra de Faraón, las maravillas que Dios hizo, si todo esto solo se va a quedar allí impregnado en el papel y en tu vida no va a acontecer absolutamente nada? Mi amigo y mi amiga, usted tiene que tener esa fe, ese espíritu de creer que usted ha sido llamado, elegido, elegida por Dios, para que en este mes, usted vea resultado y tenga testimonio de que Dios hizo grandes cosas en tu vida, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en el libro de Éxodo 12, 21, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Y untad el dintel, los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes pasará el Señor a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró,
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, vemos que Dios, Él habló con Moisés y dijo, yo voy a pasar, esta ya es la última plaga, la 10ª plaga. Y en esta plaga vemos que esta es una plaga totalmente 100% espiritual. Aquí no hay ranas, no hay langostas, no hay moscas, moscardones, no hay nada físico, es espiritual. Entonces vemos que Dios, Él conduce la lucha de los que creen al plano espiritual. Al plano espiritual. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el enemigo del pueblo de Israel era del plano espiritual. Como muchos de ustedes y muchas personas sufren porque en su vida ellas están luchando con su propia fuerza, con la fuerza de su propio brazo. Pero en realidad no vence. ¿Por qué? Porque su problema es espiritual. Es espiritual. Hay un espíritu, hay cosas malas, hay un heridor, un exterminador. En otras versiones dice exterminador, un heridor, un espíritu de muerte espiritual. Pero aquí dice que ellos sacrificarían un animal y mancharían el dintel en forma de cruz. Y allí entonces el mal no entraría para herir, para exterminar, para destruir, para matar, para hacer daño a aquella familia. Y pasaría de largo. Y heriría ¿a quién? A todos sus enemigos. A todos los enemigos que estaban esclavizando, a todos ellos serían heridos de muerte. Entonces vemos que Faraón endureció tanto su corazón que él se tornó enemigo de Dios. Él se tornó enemigo, tuvo enemistad con Dios. Y cuando la persona ella tiene enemistad con Dios, ¿qué acontece? El heridor, el exterminador o el ángel de la muerte, como dicen varias versiones, tiene acceso por las puertas de su casa para herirte, para tocarte, para enfermarte, para esclavizarte, para endeudarte, para dejarte en la pobreza, en el desamor, etcétera, etcétera. Mas cuando nos volvemos para hacer como dice aquí, puntualmente, como hizo el pueblo de Israel, puntualmente todo lo que el Señor habló, entonces allí nosotros damos demostración de que de una voluntad, de voluntad propia a obedecer su palabra, y entonces el heridor, el destructor, el infierno, lo que sea que te estén haciendo de mal, o la maldición o el problema que ya está en tu vida, él ya no va a tener más poder sobre usted, ni sobre su casa, ni tampoco sobre su casa. Porque acá dice que el heridor, el exterminador, él llegó hasta los primogénitos y tocó en todos ellos, hasta conducirlos a la muerte. Y eso es grave. Ahora, ¿qué acontecía si uno de los hijos de Israel no sacrificaba y no manchaba con sangre el dintel de sus puertas? ¿Usted qué piensa? El heridor iba a ver aquello y iba a entrar. Las personas ni se iban a dar cuenta en aquella casa. El heridor iba a entrar y iba a terminar con sus vidas. Entonces, mi amigo y mi amiga, vemos aquí también que hay sacrificio, obediencia, puntualidad, un carácter, una decisión, una definición para servir a quién, para servir a la palabra de Dios, porque no vemos a Dios, pero sí tenemos su palabra y tenemos su dirección y tenemos su elección, como Él nos eligió. Por lo tanto, nosotros también deberemos de sacrificar. Es más, vamos más adelante, el sacrificio que ellos ofrecieron allí de aquel cordero, de aquel animal de 1 año, sin mancha, sin defecto, representa a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de la cruz. Entonces nosotros tenemos un sacrificio mucho más perfecto que el de ellos todavía,
un sacrificio que nos protege con su sangre poderosa, con su sangre divina, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Y allí ninguna esclavitud, ningún daño, ninguna enfermedad, ninguna maldición, nada, absolutamente nada, ningún sufrimiento puede tocar a esta persona. Es por esto que venimos hablando sobre esta fe, sobre este fuego y sobre el sacrificio también. El sacrificio espiritual. Un sacrificio espiritual que usted realiza de en este mes, usted lo que queda de este mes de noviembre, usted mantenerse en oración. Alejarse del pecado, alejarse de todo aquello que te contamina, alejarse todo de aquello que le abre la puerta al heridor para que toque tu vida económica, que toque tu familia, que toque tu salud. Alejarse del pecado es purificarse. Alejarse del pecado, separarse del mal, es acercarse a Dios. Más la persona viva en la práctica de los pecados, en la práctica de la blasfemia, entonces ella se acerca más ¿a quién? A Faraón. Y su corazón entonces se tornará como el corazón de Faraón. Se va a endurecer contra Dios y tendrá enemistad con Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? ¿Quién quiere vivir en esa enemistad con Él? Cualquiera que viva en enemistad con Dios, ella va a sufrir la consecuencia por haberse acercado al Faraón, a su esclavizador, a su torturador. Entonces usted tenga una fe definida, inteligente, completa, y usted no tenga el corazón de Faraón, sino tenga un corazón entregado, fiel, firme, voluntario para con Dios. Marque sus ayunos, marque sus oraciones. Escriba, si usted quiere, en una hoja, un pedido, una carta para el Señor Jesús, con todo lo que usted quiere pedir. Y cuando usted ore, preséntela a Dios en sus manos. O cuando usted vaya a su iglesia y ore, usted tenga esa carta con ese pedido o con la foto de ese familiar que está enfermo. Y así usted lucha en el plano espiritual. Usted lucha en el plano espiritual, así como Dios también le enseñó al pueblo de Israel a luchar en el plano espiritual. Así también ahora el Espíritu Santo te enseña a luchar en el plano espiritual y no ir en tu propia fuerza, en tu propio brazo, porque serás vencida. Si vas en tu propio brazo es porque tienes corazón de Faraón, porque no has entendido que la lucha no es contra la sangre ni contra la carne, sino contra las huestes del mal, contra el león que anda rugiendo, el Faraón que te rodea, que te tiene atrapada entre el desierto y el mar rojo, con peligro, siempre con peligro, claro que sí, porque el cristiano él siempre está, las personas siempre están en peligro, peligro de fracasar, peligro de que todo salga mal, mas tiene que tener confianza porque allí está la columna de fuego para guiarnos, para defendernos y para ayudarnos. Entonces, mi amigo y mi amiga, vamos a continuar en esta fe. Únase a esta nación y síganos. Siga al Espíritu Santo. Usted no me sigue a mí. Usted sigue al Espíritu de Dios. Y si usted cree en estas palabras, entonces es porque usted entendió la intención y la elección del Señor Jesús, del Espíritu Santo, para con usted y para salvar también a toda su casa y toda su familia.